Bueno, agradecerles por el nombre del museo, la presencia de este ciclo. Ya es el 9º año que hacemos el ciclo suficiente en primera persona, la que ya lleva rodaje. Bueno, este ciclo se hace en colaboración entre el museo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, este año hay que comentarles que la jornada de hoy es un poco en homenaje a Daño Cajal. Ya acabamos las celebraciones, pues terminan próximamente. Y nada, bueno, y para comentarles, lo dejo con Enrique Sánchez, que es el delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunidad de Madrid, que hará la presentación del ponente de hoy, de Óscar, que una charla interesante como todas las que hacemos sobre el cerebro. También, bueno, comentar que podéis hacer preguntas un poco, no interrumpir mucho, pero sí lo suficiente. Las dudas pues, se van resolviendo en el momento. Bueno, por ahora, muchas gracias, Ignacio. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al museo. En nombre de la Dirección Institucional del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Ya sabéis que el CSIC es el organismo más grande de investigación pública que hay en España. Ahí ya somos casi 17.000 investigadores en todos los ámbitos del saber, pues desde el cerebro, como les ha tenido en ocasión matemáticas, tenemos sistemático, química, física, humanidades, hay arqueología, prácticamente, como digo, todas las áreas del saber. Entonces, eso nos permite, en colaboración con el museo, nos está permitiendo por noveno año consecutivo organizar este ciclo de estos ciclos de los investigadores del CSIC de todas las áreas vienen aquí a mostrar un poco lo que hacemos. Es importante que los científicos salgamos a los que hacemos. Se trata de muchos sentidos. Y que sepáis que se pierden nuestros impuestos de investigación en el tiempo. Es importante, es muy importante. Como decía Ignacio, estamos terminando los actos de celebración del año Cajal, que ha sido nosotros más de un año, porque en 2022 se conmemoró el 170 aniversario del nacimiento del Santiago de Cajal. Y entonces pues, se ha dedicado a una charla de este ciclo en honor a esa conmemoración, que ya, como digo, ya está acabando. Entonces, en ese sentido, tenemos el placer hoy de contar con la participación de un investigador del Instituto Cajal del CSIC, precisamente, que es Óscar Herreras Espinosa, que, como digo, pues ya hemos conocido en el Instituto Cajal, que es uno de los institutos del área de vida, del área de biomedicina, de biotecnología, de todo, que tenemos en el CSIC, uno de los 40 y tantos institutos que hay en toda España del área de vida. Óscar se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid, un premio extraordinario, y posteriormente se trasladó a Estados Unidos, a Carolina del Norte, a la Universidad de Duke, donde estuvo aproximadamente 2 años, algo más, entre el 1991 trabajando en aspectos electrofisiológicos del ictus y la migraña. Posteriormente vuelve a España, primero en la Universidad Cajal y posteriormente se incorporó al Instituto Cajal del CSIC, donde en 2006 consiguió una plaza de investigador y donde empieza a trabajar en la biofísica de la electrogénesis cerebral, desde neuronas y circuitos a muchas estructuras. Es pionero en el modelado computacional realista de neuronas y estructuras cerebrales, que simultánea con nuevas técnicas matemáticas. Y en la actualidad, su grupo del Instituto Cajal está explorando nuevas aproximaciones a análisis fractal y, por supuesto, técnicas de inteligencia artificial para discriminar la fisiología patológica en registros intracraniales de humanos y personas. Es autor de más de 100 artículos y monografías y publicaciones científicas y además saca tiempo para divulgar y para estar aquí con nosotros. Y aprovecho para comentarles que hace 3 o 4 semanas se publicó en la revista muy interesante un artículo de divulgación suyo que da por título ¿Cuáles son las nuevas fronteras en la investigación del cerebro? Una revista de divulgación, por favor, si lo conocéis. Y es sobre el tema que nos va a comentar hoy esta mañana. Así que ya. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias al museo y a la delegación del CSIC, por supuesto, por esta oportunidad. Esta charla no la he hecho nunca. Estaba comentando antes con Enrique, que tengo un par de charlas preparadas para ir a los institutos, a la base de datos. Una es sobre cómo se fabrican las ideas en el cerebro y otra de mitos. La de los mitos parece que no le gusta mucho a los profesores. O sea que nos vamos a inaugurar.
y creo que vais a ver un poco por qué. Esto de los mitos es un tema que habitualmente tratan psicólogos, psiquiatras, gente más bien de la rama de humanidades, ¿no? Hay muy pocos fisiólogos que nos atrevemos a hablar de mitos porque normalmente salimos escaldados. Pero bueno, a ver qué tal se nos da. Esto que está viendo en la pantalla son preguntas típicas que son las que pongo en el instituto para tratar de activar un poco la cabeza de los chicos y las chicas, ¿no? Que están un poco expectantes y irles dando ideas para que interaccionen. Como veis, pues casi todos son preguntas. La neurociencia en los últimos 20 años ha progresado prácticamente tanto más que en todo el tiempo anterior. Se puede decir que nació más o menos con Cajal, la neurociencia moderna, en 1900. Con lo cual, muchas de esas preguntas que habéis visto, pues realmente ya tenemos respuestas fisiológicas. Son preguntas casi que parecen de filosofía, de humanidades, ¿no? Pero ya tenemos respuestas fisiológicas, de muchas de ellas incluso, de las que no tenemos buenas respuestas, al menos sabemos lo que no es. Ya es una forma importante de empezar, ¿no? Y estas otras que veis aquí son sentencias, frases, son las típicas que suelen poner, normalmente son psicólogos los que hacen los estudios de campo, para evaluar los mitos, las creencias que no se ajustan, digamos, supuestamente a la realidad de cuando hacen estudios de campo para evaluar cómo es el conocimiento de la gente o de los propios docentes sobre la función cerebral, ¿no? Hay una diferencia clara. Habéis visto toda la anterior en preguntas. No hay preguntas. Son sentencias. Claro, metodológicamente ellos tienen que pedir a la gente, dime si esto es verdad o falso. Con lo cual, pues no son preguntas. Pero en cualquier caso, eso ya presupone algo de ellos que sí saben la respuesta, ¿no? Bueno, ya es un detalle. La verdad que hay cierta fricción entre el planteamiento de qué sabemos del cerebro o de las funciones cerebrales entre las ramas que vienen de humanidades y las ramas experimentales. Y claro, estudiando un poco en la literatura sobre lo que hacen, he encontrado este trabajo que se ajusta muy bien un poco a lo que quiero comentaros hoy, ¿no? Dice, es el atractivo de la prensa, del cerebro en la prensa popular. El trabajo es de Diana Beck, Diana Arroyo, los amigos, y está publicada en una revista bastante prestigiosa del campo, ¿no? Pero si os lo traduzco vais a ver un poco lo que nos cuenta aquí. Diana es una psicóloga de formación, trabaja con neuroimagen humana, o sea que hace experimentos en humanos y pueden evaluar funciones cognitivas con digamos, la representación cerebral de diversas funciones, ¿no? O sea que sabe lo que está hablando. Y ella nos dice que de una forma un poco quejosa que la neuroimagen y sobre todo la resonancia son más convincentes para el gran público que los resultados que no hacen referencia al cerebro. Un poco extraño que lo diga él, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor hay algo dentro de la experimentación, entrar dentro te da algo importante, no sé. Realmente está como diciendo qué pensáis los demás, ¿no? ¿Por qué os fiáis más de resultados sacados de explorar la teoría real y no simplemente de lo que se obliga de estudios de campo, ¿no? Y luego se desmarca con este tipo de... perdón, porque he olvidado que no funciona aquí. Que el atractivo de estos datos dice que reside en que los mensajes son engañosamente simples. Pero aún así tenemos una confianza ciega, bueno, en general, utilizar la palabra ciega, aunque a veces errónea, eso lo dice una investigadora, en los datos biológicos. Bueno, y además nos echa, en cierta manera, la culpa a los investigadores diciendo que tenemos una responsabilidad en cómo comunicamos esto al público. Yo puedo estar de acuerdo en casi cada frase que dice, ¿bueno? Pero si leo el total, pues noto una queja. Yo noto una queja ahí. ¿Nos está echando la culpa a los investigadores de la que la comunicación pueda fallar? Bueno, pues de los divulgadores. ¿O de quién? La verdad es que prácticamente trasladar casi cualquier campo de la experimentación científica al gran público es un problema muy grave. Simplemente por la preparación que tenemos unos y otros, ¿no? De hecho, en este caso, pues bueno, yo no sé si podríamos considerar un investigador científico con los matices que tiene la palabra ciencia a un neurólogo
o a un médico o a un psicólogo. Esto es un tema interesante que vamos a tratar simplemente por la metodología, ¿vale? Lo cierto es que siempre todos los problemas que estudiamos, su fiabilidad depende de la tecnología que utilicemos para ellos. Si la tecnología está desarrollada y es adecuada al tipo de temas que estamos trabajando, los resultados que se obtienen son fiables y se interpretan con mayor fiabilidad y se encastran mejor en el contexto que haya, ¿no? Yo, por ejemplo, pues yo sí, como han comentado al principio, que una de mis especialidades es la génesis de los potenciales eléctricos cerebrales. Y esto se descubrieron ahora mismo casi, creo que es un justo el centenario, en los años 20. Pero resulta que la tecnología que había pues, era muy rudimentaria. Se han hecho millones y millones de registros. ¿Qué ha ocurrido? Pues que durante 80 años se han obtenido miles y miles de trabajos con resultados que estaban interpretados con una tecnología que no era la adecuada. Hemos conseguido mejorar la tecnología en los últimos años y ahora ya sí, ahora tenemos. ¿Qué ocurre? Que hemos podido ver que todo lo que se ha hecho de 80 años para atrás había cantidad enorme de detalles erróneos, fallidos, malinterpretados, etc. Tanto que publiqué este trabajo con cierta... bueno, no tenía mucha esperanza de que fuera a tener este impacto, pero ha tenido casi 100.000 visitas. Y veis que algo ahí de mitos y malentendidos. Son los propios entendidos. Que esto ocurre siempre. La tecnología es la que nos da cierta seguridad de que lo que uno explora es fiable y se va a poder ajustar al resto de las disciplinas que tienen datos con otros tipos de señales, ¿no? Pero bueno, vamos un poco a ello. Mitos. ¿Qué son mitos? Yo he ido a la RAE, referencia obligatoria, hay varias acepciones, ¿no? Es que incluye hasta dos. La primera, pues, narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino heroico. Bueno, todos saben a qué se refiere, ¿verdad? Otra de ellas es persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Ojo con esto. Aquí niega. O sea, se hablan de cosas a las que se le atribuyen propiedades que en realidad no las tienen. Nada común, ¿vale? Pero yo que soy un poco cromañón, pues prefiero mirarlo de otra manera, menos poética. Yo creo que simplemente formas de comunicar cosas que no entendemos. Cuando topamos con un fenómeno, que es la primera vez que lo vemos y realmente no entendemos, tenemos muy pocos datos de él, pero así todo, tenemos la necesidad de comunicárselo a alguien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues algo nos tenemos que inventar, analogías, metáforas, con cosas que previamente tengamos todos los demás, ¿no? Entonces, para mí es fundamental el factor de la comunicación. Yo no puedo con un fenómeno, si no se lo dices a nadie, necesitas comunicarlo a nadie, no tienes por qué crear imágenes curiosas, raras, análogas, para que otros se enteren de lo que tú has visto o vivido, ¿no? Por ejemplo, imaginaos en tiempos incluso de la prehistoria, no solamente ya en el siglo, uno tiene que explicar fenómenos naturales, los primeros. Pues claro, los que primero podían ser importantes o relevantes en los árboles de la civilización, ¿no? Rayos y truenos. Puedes buscar en la propia Wikipedia y vas a ver cantidad enorme de dioses que representaban de alguna manera los fenómenos naturales más típicos, más comunes que podía observar alguien andando por la pradera. Y una cosa curiosa es que no es frecuente, por ejemplo, ver dioses que fueran a representar a la vez los dos, el rayo y el trueno. O eran muchos más de rayos o eran más de truenos. ¿Por qué será? Claro, un rayo es instantáneo, ¿no? Y un trueno dura muchos segundos. Si no tienes más información, pues a ti te cuesta casar esas dos cosas. Son dos estímulos distintos y pues será. Pues mira, vamos a dar un dios a cada uno y ya veremos, ¿no? Bueno, seguramente hoy día, no voy a hacer la pregunta en la sala, pero seguramente hoy día preguntas a uno por qué el rayo dura poco y el trueno dura tanto, y todavía habría muchos que tendrían dificultades en explicarlo, ¿no? Bueno, antiguamente pues se lo asignaban a un dios. No digo ya nada, pues por ejemplo, de explicar día y noche, ¿no? ¿Cómo comunicas día y noche? Pues también había dioses. En la tradición, pues ahí tienen los dioses que eran tirados por carretas donde llevaban el sol a la luna y una camada de globos que iban devorando la luz, ¿no? Esto podría ser ahora perfectamente una explicación válida para los terraplanistas, ¿no? Porque como explicas la rotación de la Tierra y sobre sí misma alrededor del Sol, ¿no?
Y cuando ya se pone uno pues muy a pensar, que llega la época de pensar, y digo, no, ahora vamos a pensar en cosas más serias. ¿De dónde viene todo? Pues salen teorías sobre la creación, que son muy típicas de las tradiciones monoteístas, bastante comunes, pero hay muchísimas. Bueno, es curioso porque estas teorías siguen todavía hoy día. ¿Por qué he puesto esto? No sé si lo conocéis mucho, es una cosa muy conocida entre los adolescentes del pastafarismo. Curioso porque estos nacieron como una especie de reacción a un intento de imposición en algunas universidades y escuelas americanas de impedir la transferencia o la enseñanza de la evolución. Y eran partidarios de lo que se llama el diseño inteligente. Entonces hubo un montón de peleas legales de que se le debe enseñar a los niños. En esas zonas ganaban los designados de evolución, diseño inteligente, y esta gente pues se inventó una religión que realmente es, pues, es un poco tontería. Dios en este caso es una serie de fideos con unas albóndigas, pero ojo, es legal en varios países. En Nueva Zelanda ya es una religión legal y tiene expedientes abiertos muchas otras. O sea que los mitos tienen estas fuerzas curiosas y cómo los maneja la gente para sus intereses, para los grupos de población, ¿no? No digamos ahora del resurgimiento, que no sé de dónde ha salido, del terraplanismo. Así deben ver los terraplanistas la Tierra, ¿no? El sistema solar. Claro, a veces la física, aunque ya tenga una explicación buena y coherente para casi todas estas cosas, es todavía demasiado compleja para que esto llegue al gran público. Yo no tengo la preparación para leer el libro de Hawking y entender todo eso. Entonces, bien, hay tantas y tantas ocasiones y fenómenos que se conoce bastante bien la explicación, pero es muy difícil hacérselo llegar al gran público simplemente porque no se puede resumir en 4 palabras o en palabras coloquiales una cantidad enorme de datos y de información que ha costado decenas de años de experimentos, ¿no? Simplemente no estamos preparados. Hay mitos también, pues bueno, qué decir, mitos tradicionales, pues que no sé, puede que alguno de vosotros lo considere verdad, no lo son, por ejemplo, que el pelo de las uñas sigue creciendo después de morir, que el alcohol te mantiene caliente, lo preguntas por ejemplo, mucha gente piensa que es verdad. Es mentira, por supuesto. O mitos ya más modernos, relacionados pues, normalmente mucho con los alimentos, ¿por qué será en esta sociedad occidental, verdad? Obsesionados que estamos con la figura y los alimentos. Mitos contemporáneos como que el azúcar pone muy nerviosos a los niños o que hay alimentos que mejoran la memoria. Por supuesto que no. Entonces, vamos a acercarnos a mitos más relacionados con el cerebro, un poco de historia. Por ejemplo, el descubrimiento de la bioelectricidad no es de hace mucho tiempo. La bioelectricidad se descubrió en el siglo XIX, ¿vale? Más o menos, en la época de Volta, y dio lugar al mito de Frankenstein. Esto pues viene de aquella época, cuando se descubrió realmente que los seres vivos podían generar y producir electricidad para moverse. Y todo lo demás, pensar, por supuesto. Pero hasta entonces, a lo largo de la historia, la gente está muy preocupada en qué es eso que nos hace mover, que nos anima, que nos hace animales, por recuerdo. Y ha habido pues todo tipo de teorías, ¿no? Del fluido vital, principios vitales, almas, humores, hasta llegar a la electricidad. Lo sabemos ahora perfectamente, pero dile tú a tanta gente y dice, no creas en eso. ¿Qué es la bioelectricidad? Uy, no sé lo que es. Me quedo con otro de los clásicos mitos, que este sí creo que lo conocemos, como conocéis todos, el mito del uso cerebral de una pequeña parte del cerebro, ¿no? Que ha generado guiones de películas bastantes, más salvo. O, por ejemplo, pues, ¿cuántos hay que todavía piensan que la luna tiene un efecto sobre la gente, sobre el comportamiento? Pues nada, no tiene ninguna. Aunque, viendo el interés que le damos, ¿no? La cantidad de cosas que asociamos con la luna, pues parecería que sí que tiene un efecto. Vamos a la luna, no hay un efecto directo en el comportamiento. Son mitos, pero mucha gente piensa que son realidades, que son verdades. No verdades, ¿no? Realidad es otra cosa. Y el gran problema de los mitos, pues, y sobre todo en la neurociencia, y lo vamos viendo en estos días, es que es muy fácil utilizar el prestigio de una disciplina científica con fines, digamos, espurios.
Siempre ha habido chamanes, siempre ha habido vendehumos, siempre ha habido vendetónicos, siempre, y siempre los va a haber. Ahora nos toca a los científicos ser un poco víctimas propiciatorias de esto. Sacamos conocimientos, se les da un retoque y utilizan para hacer lo que siempre han hecho, es tener intereses. Porque al final, pues, los mitos sirven para mantener todo lo que pueda interesar a alguien que te quiera sacar poder, dinero, lo que sea, ¿no? Supongo, si me permites una pregunta, supongo que si tú logras que alguien se crea un mito, ya logras el efecto del mito. Con lo cual ya haces creer que ese mito es cierto. Yo no soy experto en mito, ¿vale? Te puedo hablar por sentido común. Fíjate, pues si tú crees un mito, digamos que estás en un grupo de gente que cree lo mismo. Eres una unidad funcional. ¿Al servicio de qué o de quién? De quien controla el mito. ¿Para qué? Para lo que quiera esa persona o ese grupo. Realmente es crear identidad de grupo, yo creo. A mí esa me parece que es la función que históricamente más ha tenido, pero habrá gente más experta en el tema que lo sepa racionalizar de una forma más adecuada, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, incluso hoy día, ves en los periódicos viendo un poco a lo que era al principio, ¿no? ¿Qué dice la prensa? Claro, yo veo este titular de un periódico de alta tirada español, ¿no? Y veo el hermoso experimento que demuestra que la telepatía es posible, algo que es posible. Ya no es posible, no existe. Ahora mismo conocemos todo el espectro de la radiación electromagnética y no existe nada que pueda exportar, digamos, el cerebro y que llegue a una distancia mínima. Puede exportar, pero son campos eléctricos que pueden llegar a cierta distancia, pero muy pequeños, son magnéticos. Pero vamos, 60 centímetros como muchísimo. Pero eso no existe. Sin embargo, la telepatía ha existido siempre, ¿no? En el imaginario de la gente. Es como un periódico hoy día es capaz de ponerte esto. Bueno, la realidad que había detrás de esto era esta. Este era el experimento. Dos personas con unos electrodos en la parte posterior de la cabeza, los que se ve la actividad, y esa actividad se puede codificar. ¿Realmente este experimento de codificar sí o no? Porque las preguntas se las ponía realmente hasta el propio ordenador. Y se comunicaba en el otro sí o no. De esto, hablar de telepatía, pues hay una tergiversación importante, ¿verdad? Después de ver esto, me digo, bueno, ¿y por qué no cogen el teléfono? El caso es más fácil, que claro, todo el aparataje que han montado solo va a poder decir eso. Pero en cualquier caso sí es cierto que algún periodista o el propio investigador, yo en este caso no lo sé, pues han permitido que pongan la palabra telepatía. Esa palabra hay que radical. No puede una investigación científica ser explicada al público utilizando conceptos que ya estemos o que no existan, que son realmente preocupantes, ¿no? ¿Para qué queremos ese concepto? ¿Quién le puede interesar? Quizás la pregunta. O no digamos nada de las experiencias de la muerte. ¿Cuántos libros no se han escrito con esto? Continuamente. Realmente varios investigadores, médicos de profesión, internistas, para que les explicara algunos potenciales que les registran en este momento. Claro, dicen, no, bueno, es que no se sabe qué pasa, no se sabe lo que pasa. Por supuesto que pasa. A ver, no tenemos registros en personas dentro del cerebro porque no se hace. La persona que está cerca del tránsito no se hace registro, ¿no? En la unidad de la UDI y la UCI sí pueden algunos tener registros porque de hecho es una condición legal para declarar a alguien muerto, ¿no? Pero por supuesto que tenemos, sabemos todo lo que ocurre y todo lo que pueda explicar esas experiencias. Y en animales tenemos cientos y cientos, yo mismo he hecho cientos de registros de actividad eléctrica del cerebro. Y sabemos lo que pasa y por qué puede pasar. Pero entonces no publicaría libros. A veces es mejor mantener eso. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo que explicar esto, por cierto, lo podéis mirar ahí en esta nota del blog del CSIC, pues a muchos se podría cerrar el kiosco, así que mejor mantengamos el mito, ¿no? Y no hablemos, por ejemplo, hasta de mitos duros que se empiezan a gestar ahora, ¿no? Del transhumanismo. Esto es una corriente filosófica, no es algo que hayamos inventado nosotros. A ver, se están haciendo interfaces cerebro-máquina. Bueno, en principio tienen fines de investigación, pero el transhumanismo está vendiendo la idea o generando un mito de que el hombre puede pasar de estado evolutivo simplemente por aumentar funciones gracias a tecnología. Claro, yo que vivo en este tiempo y estamos viendo que el sistema o la civilización que nos hemos creado pues utiliza una tecnología a través de una forma, bueno, un poco perversa,
y que a pesar de todos los esfuerzos cada vez hay más diferencia, en el que hay 1% de la población mundial tiene el 90% de los recursos, ¿cómo voy a creer yo que cuando haya este tipo de dispositivos se van a utilizar para pasar a la especie humana a un estadio superior? Seguro que los utilizan los poderosos para tener más poder y control. O sea que este mito que viene yo no lo quiero. No va a mejorar en nada la especie humana, nada parecido. ¿No? O sea, esos son los mitos. Bien, vamos a ir entrando un poco. Aquí voy a dar una especie de panorámica de lo que, bueno, comparando ciertas características de lo que es la función cerebral, cómo se estudia y demás. Esto sabe lo que es, opinión. ¿Cuál es la disciplina que estudia el riñón? O sea, la conoce. ¿No? Biología. Si ahora pregunto cuál es la disciplina que estudia el cerebro, ¿cuál me diría? ¿Seguro? ¿Cuál? Pues he puesto unas cuantas, si alguno me pagará por no haber puesto lo suyo, pero hay unas cuantas. Hay unas cuantas. ¿Pero qué estudia en concreto cada uno? Bien, pues las que están más encuadradas, digamos, en el esquema de humanidades, estudian relaciones entre individuos o de grupos, ¿vale? La psiquiatría, pues estudia normalmente disfunciones, la neurofisiología y la neuroanatomía, pues estudian mecanismos, función, estructura, y la biología celular, pues los componentes. ¿Son partes todos de la misma realidad? Sí, pero es que todo al final gira, es una sola estructura, ¿no? Fíjense en qué está basada cada una de estas funciones que se estudian, todas ellas dependientes del cerebro. Empezando por las demás. Pues la biología celular y la neurofisiología tienen como base, como cuerpo de datos teórico y formal, la bioquímica o la física. Disciplinas bastante base experimental, ¿no? En psiquiatría, pues bien, también hay unas disciplinas, bioquímica, farmacología, tecnología de la información, pues estudia también funciones y capacidades matemáticas, y las cercanas a humanidades, pues tienen como cuerpo de datos estadística, sobre todo, y observación. ¿Cuál es el problema de estas? El problema, las diferencias. Bueno, algunas son experimentales, utilizan aparatos. Los aparatos son extensiones de nuestros sentidos y no mienten. Nuestros sentidos mienten todos. Ojo con eso. Los aparatos no mienten. Lo que yo mida, lo que tú midas, lo que tú midas, siempre da igual. ¿Vale? Pero ¿cuáles son los aparatos de medida de las humanidades? Los sentidos. Los sentidos y el cuerpo teórico que hayamos aprendido en la escuela correspondiente. Yo no hace mucho hice una pequeña exploración y, por ejemplo, la psicología, que es que más se está metiendo en el cerebral, hoy mismo hay como dos grandes escuelas. La mitad de ellas remuntan, la mitad de ellas sigue creyendo a pie juntillas en el psicoanálisis. La otra mitad reniega, la aborrece, de que es una auténtica falacia y que nada hay. Claro, si yo hago eso mismo en física, digo, mire usted, los fotones van a tal velocidad. Y dice, no, los fotones no existen. Eso no es ni siquiera impensable. Nadie en una disciplina experimental se le ocurre pensar que un hallazgo pueda tener esa diferencia de interpretación. Bueno, en las humanidades el problema es eso, los sentidos. No hay aparatos de medida. Hay un cuerpo teórico que se ha ido adquiriendo, pero es muy susceptible de depender del medidor. El medidor es tú. Lo que tú sabes, que no es lo mismo que lo que sabe cada uno. ¿Qué estamos estudiando con cada una de ellas? Pues, ¿cuál es el objeto, digamos, el sujeto de estudio en las distintas disciplinas? Bueno, pues el de la filosofía, las humanidades, pues son objetos, conceptos tales como la inteligencia, la conciencia, voluntad, empatía, emociones, que tienen todo eso en común. Son palabras que todos conocemos, casi. Pero si miro dentro del cerebro, ¿qué es lo que veo? No hay más que dos cosas. Electricidad, circuitos. No hay más. Yo esto, cuando entré por primera vez en un laboratorio, yo era muy aficionado a la filosofía, de joven. Cuando entré por primera vez y vi el primer registro, lo que vi eran las fluctuaciones de potencial y tuve una especie de iluminación. De repente, una historia personal, por supuesto, de repente se me cayeron todos los esquemas filosóficos dentro. Lo que hay solo es esto.
No hay nada más. Es todo esto se tiene que explicar con esto. Y es lo que nos piden a los científicos. ¿Vale? Explícame todo esto con esto, que es lo único que realmente hay. Bueno, es complicado, ¿no? Yo esto, fíjense, aquí viene uno de los grandes problemas, yo creo que es los que más gestan los mitos. La comunicación se basa en palabras. Palabras que, por si acaso no lo saben, el lenguaje no es innato de la especie humana, ¿eh? Es una característica, una cualidad adquirida. Ojo con eso. Pero bueno, son palabras que realmente tienen más años que Matusalén. Puesto esa edad, pues a ver, pero vamos, seguro que incluso antes de la palabra física como tal, había gruñidos que ya querían expresar este tipo de cosas. O sea que realmente son conceptos muy viejos. Pero ¿desde cuándo esos conceptos se les atribuye al cerebro? 1900, más o menos. ¿Por qué? Porque antes se atribuían al riñón, al hígado, al corazón, a la glándula pineal. Por lo que no se sabía. O sea que si ya había conceptos que todos habían consensuado más o menos lo que eran y se atribuían a otros órganos que no era el cerebro, ¿qué me voy a creer lo que existe? ¿No? ¿Me entienden? ¿O por qué me voy a creer yo que son conceptos derivados de la función cerebral y no del corazón, como decían antiguamente? Pero la cuestión es que describimos la realidad con palabras, con los pocos datos que tenemos. Realmente nos extendemos a eso. La mente es otro concepto de eso. Si yo pregunto aquí, vamos a ir uno más fácil, la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Todos hay alguien que no sepa lo que es la inteligencia? Todos. Si somos aquí, no sé, 30, 40 personas, tendremos 40 definiciones distintas. Seguro. Puedes hacer la prueba. Con la mente probablemente no habría más que 5 o 6 capaces de intentar dar la definición y todas serían distintas. Entonces, ¿qué es ese objeto de estudio? Si ni siquiera tenemos una uniformidad para poderlo definir. Es filosofía, no vamos a entrar en otro, pero es la historia de las cualidades, etc. Yo soy filósofo. Por eso te lo digo. Por eso te lo digo. He tenido bastante discusiones con filósofos sobre los objetos sobre los que trabajáis. Muy bien, son muy útiles, explican muchísimas relaciones entre la gente, pero no es fácil compatibilizar. Me piden ahora a mí que yo con esto explique aquello. Espérate, déjame que entre, voy a ver lo que hay, y luego te diré cómo explico eso que tú le has puesto un nombre. Probablemente tengo problemas. Y me tengo que inventar mis propias palabras. Esa es un poco la cuestión. Es un poco como si a mí me dan una lechuga y un microscopio y me dicen, explica estas palabras. Puerta, verde, grano. A ver, esas al menos existen, ¿no? Son palabras que existen. Todos somos conscientes de que existen. Y hay cierta relación clara con la lechuga. Pero es un poco la analogía. Sí que es un poco brusca, pero la analogía es un poco parecida. A nosotros nos piden que expliquemos con lo que realmente hay dentro del cerebro todavía. Estoy pidiendo demasiado, quizás. Pero, ¿qué hace realmente el cerebro cuando entramos dentro? Pues el cerebro hace esas cosas, pues es bastante sencilla, fácil de escribir, codifica estímulos, ordena, compara, operaciones, generaliza, graba datos, anticipa. Eso es lo que realmente hace. Esto es lo que yo podría decir. Ahora, si yo tengo que explicar aquello con esto, ya estoy más cerca. Estoy más cerca. Pero si tengo que quedarme con una serie de palabras, yo me quedo con esto. Lógicamente, tendría un grave problema y es que no podría hablar con la gente. Tengo que seguir comunicándome con los demás. Entonces, al final, los científicos tenemos ese problema enorme. Sabemos lo que hace el cerebro, pero lo que hemos consensuado entre los demás son funciones que no sabemos si existen, pero son útiles. Las hemos consensuado. ¿Vale? Lo que significa una palabra lo hemos consensuado y aún así, como digo, no habrá dos que tengan la misma descripción de una misma palabra. Ahí en este que has comentado alguna pequeña discusión sobre esto. Bien, entonces, para mí hay... Sí. Es que no sé si entraría a colación o no, pero me sugiere este discurso una falta. La teoría de Kuhn sobre los paradigmas científicos que pone en cuestión esa estabilidad absoluta de la ciencia
porque en la historia no la ha habido, y no la ha habido precisamente por eso que estás diciendo, o que estás diciendo, el lenguaje común, el lenguaje mantenido. Estoy de acuerdo, pero no solo eso. Para mí es incluso más importante de cómo comunicamos la ciencia que de cómo la obtenemos. La tecnología va cambiando. Sí, pero Por eso es más estable. Pero lo que quiero decir es que la lectura de un medidor la hace una persona con sus sentidos. Ha habido un salto en el camino de lo que estaba diciendo que yo asocio a eso. No sé si estoy equivocada. La lectura la hace el máquina. Los números son los números, es un lenguaje universal, por suerte. Suerte. Yo puedo hablar con el lenguaje de las matemáticas, tengo un par de pruebas, nos tenemos aquí algunos términos de vida. Los matemáticos tienen un lenguaje que es universal, no necesitan palabras. Puede hablar un chino con un sudanés en matemáticas y se expresan todo perfectamente, sin ningún tipo de influencia local, de tradición histórica familiar. Se entiende perfectamente. Hay lenguajes que son comunes, son universales. Y la ciencia, tal como la entendemos, la que sigue el método científico, tiene que cumplir esos requisitos. La lectura de los datos debe ser completamente aséptica y no ser influida. Lógicamente yo puedo interpretar, ahí estoy de acuerdo, puedo interpretar los datos que han salido de una manera u otra. ¿Por qué? Porque soy un fisiólogo o soy un psicólogo. ¿De acuerdo? Pero el dato es el mismo. Por eso cuando publicamos trabajos hay una parte que son resultados y una enorme previa que es metodología. La metodología tiene que ser suficiente para que cualquier persona en la Tierra, incluso aunque no sepa nada, sea capaz de reproducir. Para que 4 le dé a él, 4 le dé a cualquiera. Si tiene que ser 4, va a ser 4. Entonces, esa es la forma en que se hace la ciencia. ¿Es estable? No, porque los métodos sí pueden variar. Entonces, los resultados pueden variar. ¿De acuerdo? Pero bueno, volvemos. La mejor forma de evaluar si algo es un mito o no es un mito es saber. Entonces, yo normalmente en las charlas que hago en institutos les enseño a los estudiantes cómo funciona el cerebro. Entonces voy a dar primero apenas 4 píldoras, voy a tratar de ser breve, de las principales características de funcionamiento del cerebro que nos van a servir mejor luego para evaluar la bondad de algunos de los mitos que corren por ahí, ¿no? 4 píldoras nada más. El primero es cómo se transmite la información. Todos han oído que el cerebro funciona con actividad eléctrica, con impulsos eléctricos. Les voy a poner un pequeño audio, que eso probablemente no lo han oído nunca, de cómo suena una neurona de verdad, una neurona real. Una neurona, todos pueden ver vídeos por ahí en la red, emite pulsos de corriente, que son descargas eléctricas, son los famosos potenciales de acción, que se propagan desde la célula por el axón, una sola fibra, y hace contacto con muchas otras. Ese es el mensaje que da. ¿Y cómo genera la célula esto? Las células son pilas. Por eso puede generar descargas. ¿Cómo es esto? Pues una neurona, o sea, esa cosa con patas que baja un poco mal, tiene dentro un montón de cargas negativas en más cantidad que las que hay fuera. Con lo cual, es una pila. Y además es una pila recargable, se recarga de forma continua y es una pila extraordinaria porque no es una pila solo de litro, es una pila de 4, son 4 pilas en una. Puede generar corriente de varios niveles distintos de forma bastante independiente, no totalmente posible. Y esto funciona por una forma más o menos sencilla. Cuando llega un neurotransmisor, una molécula química, abre un pequeño poro, se inicia una corriente que se transmite por el interior de la neurona y viaja de salida hacia la siguiente. ¿Vale? Bien, pues ahora cada uno de esos pulsitos que han visto, a ver si tenemos suerte, que yo creo que sí, vamos a registrar una sola neurona, que está la registrada lo mismo dentro de la célula, se mete una pipeta de cristal delgadísima, se puede pinchar una sola célula y registra la actividad eléctrica de una sola neurona. Cada uno de esos palotes es una descarga eléctrica que está saliendo de la célula y viaja a otras. Esos pulsos que han visto aquí, eso los he generado yo metiendo yo corriente yo mismo a través de la pipeta. El resto son espontáneos. La neurona está atendiendo a los estímulos que le entran. Continuamente, toda su vida. ¿Se lleva alguna codificación o? Claro. Se llevamos desde los años 50. Ahora veremos algún caso. No. Cada una de esas tiene una codificación. Es un poco la clave, por eso hemos ido tan lentos.
porque había que decodificar pues, todas las neuronas de distintas estructuras, cada vez con codificaciones más complejas, ¿no? Segunda píldora. Tenemos no una estructura, tenemos alrededor de 1000 núcleos diferentes en el cerebro de primates. 1000 núcleos distintos. Si contamos todos los órganos, no llegan ni a la mitad de eso. Pues solo en el cerebro hay más de 1000. Y cada función, sea de individuo o sea tipo de cualidad, involucra a decenas de estos núcleos. Y no siempre los mismos, depende de los detalles, digamos, del estímulo, ¿no? ¿Qué supone esto? Ojo, que no se puede hablar del cerebro. Hay que especificar. Si se acuerdan, la mayor parte de las alocuciones en la función cerebral, el cerebro hace esto, el cerebro hace lo otro. Oiga, para mí es casi como decir, el riñón hace esto, la piel hace esto, no, especifique. El cerebro tiene tantas funciones distintas que hablar solo del cerebro es cometer un error gravísimo de precisión. El cerebro hace 1000 cosas distintas en sitios distintos. Esos sitios están especificados. No se puede decir que tal función es del cerebro, porque entonces todas las funciones serían de una sola cosa, literalmente. Hay más de 1000 núcleos, ¿vale? O sea que hay que ser preciso, cosa que no suele venir nunca, lógicamente, de las disciplinas que no han estudiado el interior del cerebro. Hay que estudiar. El cerebro no es una estructura o una masa fija de cromático, cambia siempre, continuamente está cambiando, ¿vale? Igual que el riñón, igual que cualquier otra estructura biológica, cualquier órgano biológico, cambia continuamente. Y hay dos tipos de cambios fundamentales. Uno, con la edad. Aquí vienen simplemente con una representación. Lo que están viendo ahí es un color artificial de unas proyecciones en los dos hemisferios, en los que pueden ver que con distinta edad no solamente hay más conexiones anterior-posteriores, sino también, sobre todo, describiendo la bilateral. Eso quiere decir, si no tenemos un cable que lleve la información de uno al otro, no se puede poner en relación una información con otra, no hay más, ¿vale? O sea que con la edad estamos teniendo estos cambios. Este es el primer cambio. Hay cambios con bastante predeterminación genética. Pero los más interesantes son estos otros. Los cambios que ocurren con la experiencia. Cada día, cada minuto estamos generando nuevos contactos eléctricos. Las experiencias, continuamente. Esto que vemos aquí es una representación de uno de estos contactos. La parte de una célula que viene y la parte de una célula que recibe. Se llama sinapsis. Ahí donde se libera el transmisor, es una molécula que se libera por el impulso eléctrico de la que viene y le hace efectos sobre los receptores en el otro lado, abre nuevos canales y continúa el impulso. ¿Vale? Entonces, de este tipo, continuamente estamos haciendo. Aquí hay un esquema más o menos de cómo ocurre. Pero esto es un axón, esto es otro. Cuando hay corriente eléctrica en el axón, empiezan a haber unos cambios moleculares anatómicos que son capaces de generar nuevas espinas, nuevos contactos, ¿vale? Siempre cuando hay corriente eléctrica. Si no hay corriente eléctrica no ocurre. Es más, fíjense esta sinapsis que había aquí, que hay una fuerte y hay una débil. Como no pasa corriente, pues con el tiempo la fuerte se puede mantener, pero la débil desaparece. Así funciona. Si no hay corriente eléctrica, hay sinapsis, sobre todo las más débiles, que se enganchan a cambiar el circuito. Piensen que al final todo es transmito corriente por aquí o por allá. La penúltima píldora es los neuroobjetos. Yo los llamo neuroobjetos. Los neuroobjetos se codifican no en una zona pequeñita del cerebro. Se codifican en decenas, centenares de regiones distintas. Y en los dos lóbulos, ojo, ¿vale? Bilaterales. Estos son resultados obtenidos con resonancia magnética funcional de una serie de personas que estuvieron viendo la misma película. Luego mientras tanto se les estaba haciendo resonancia magnética, no sé, con el aparatito puesto. Y de esa película luego extraen los momentos en los que la persona estaba viendo distintas cosas. Imágenes concretas de animales o de otro tipo de actividades o incluso de conceptos abstractos, ¿no? Se hace el promedio y estos son los resultados. Las zonas rojas son zonas de la corteza que se activan más. Esto está basado en que las neuronas, cuando disparan esos potenciales eléctricos, consumen energía. Los gradientes iónicos se desaparecen y hay que reponerlos, recargar la pila. Eso cuesta energía. Esa energía, ¿dónde viene? De la sangre. Oxígeno y glucosa. Con lo cual, si hay zonas que activan muchos potenciales eléctricos, esas neuronas que necesitan más energía, aumenta la sangre que llega a esas zonas y nosotros lo vemos de eso. Hay películas en la red, son espectaculares, las pueden ver, de una persona viendo una película y a la vez lo que está haciendo su cerebro, ¿vale? Es realmente impresionante.
Fíjense un detalle ahora de cómo se representan los objetos que uno ve, en este caso es estimulación visual, en las dos cortezas. Las pueden agrupar por el contenido semántico de ese objeto. Fíjense, por ejemplo, en animales. Ven que animales arriba es un pez, jirafas, mariposas, rumiantes, que ya no es un animal, sino una categoría. Y es muy parecida, ¿verdad? Por los dos lados. Es muy parecida, pero no idéntica. Cada una de estas zonas pueden ser billones de neuronas. Bien, decenas varios millones de neuronas. Hay siempre pequeños detalles. En esos detalles es donde están las especificaciones concretas de qué animal concreto es. ¿Vale? Pero digamos que hay categorías semánticas representadas en el cerebro, pero no en una parte, ni aquí ni allá, en todos los sitios. ¿Por qué? Porque se van a utilizar para muchas funciones. Pero no solamente de cosas físicas como un animal, sino de actividades. Fíjense, volar es un verbo, una bicicleta, un accidente, todas cosas de un viaje, cosas relacionadas con el transporte. Lo mismo, la codificación es muy similar, en zonas muy similares, pero totalmente distribuida. Gente, personas, pero puede ser no solamente una persona concreta, sino una persona con un cargo, un líder, un creador, un paracaidista, un viejo. La representación es muy similar, igualmente repartida. O allí ya en actividades y eventos, incluso con conceptos abstractos. ¿Qué tenemos? Pues que la codificación de un neuroobjeto no está en una zona concreta, ni mucho menos. No es como nos enseñaban los antiguos, sino que está totalmente repartida por el cerebro en los dos lados. Acuérdense también por la historia famosa que es un mito del cerebro izquierdo al cerebro derecho. Eso es un mito. La representación de cada objeto ocupa una gran cantidad de zonas del cerebro. Y la última, esto es un esquema que se lo hice para tratar de reflejar cómo se puede asociar objetos distintos. Los objetos los aprendemos en la niñez, ¿vale? Pero las ideas van surgiendo a medida que asociamos objetos. Todos sabemos lo que es una silla y lo sabemos desde los 3 años. Pero una silla se puede utilizar de 1000 formas, de 1000 maneras para 1000 cosas. Y depende de los que haya vivido uno, las tendrá asociadas a unos objetos o a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno tiene asociaciones hechas de una silla con unos objetos distintos. Las conexiones van a ser distintas. ¿Cómo se hacen? Pues imagínense, cuando nacemos tenemos una cantidad enorme de neuronas, pero que en la corteza, pero prácticamente no tienen procesos. ¿Por qué se van desapareciendo? ¿Por qué van desapareciendo? Porque necesitamos espacio para echar fibras. Las fibras ocupan espacio. Entonces hay que quitar neuronas del medio para poder meter fibras que conectan a unas con otras. ¿Y cómo se conectan? Por repetición de descargas eléctricas, por experiencia. ¿Vale? A medida que repetimos se van conectando y se forman circuitos entre grupos de neuronas que codifican objetos. Cada uno tenemos el nuestro. Por eso, aunque inicialmente partamos todos de la misma digamos, estructura de células sin conexiones, al final las conexiones que uno tiene son las que uno se hace por lo que ve y vive. Por eso tenemos todos un conectoma distinto. Esa es la identidad personal. Tan sencillo como eso. Tenemos circuitos distintos. Unos lavadores, otros secadores. ¿Y qué es cómo asociamos? Pues a base de los conceptos, a base de relacionar un grupo de neuronas con otro que suelen aparecer juntos o nos obligan. Por ejemplo, ¿por qué asociamos todos los monstruos a la oscuridad? Pues la culpa los tienen nuestros padres. Un niño vete a la cama que viene el monstruo. Solo asocias a la oscuridad. Los monstruos no existen. No existen. Y sin embargo asociamos algo que sí existe, que es la oscuridad, ausencia de luz, bueno, está codificada, con algo que no existe. En el cerebro todo es código, no existen objetos reales o irreales, no hace diferencia, no puede. Con lo cual las palabras que uno recibe, a base de repetirlas y de irle dando contexto, se convierten en circuitos, existan o no. Me van viendo por dónde voy. De esta manera uno va asociando, pues a base de vivencias, objetos reales o no, simplemente de esa manera. ¿Qué es lo que obtenemos? Que cada vez que activemos un grupo de neuronas, porque hemos visto un vehículo, es muy fácil que estas, al excitarse, también activen las de viajar. Y por eso asociamos el vehículo a viajar, porque viajar lo podemos asociar de otra manera. Si estamos viendo una película, pues no sé, estrellas o una moto, pueden uno activar las neuronas de viajar desde otra serie de estímulos totalmente distintos. ¿Vale? Entonces, esta es una forma en la que se asocian
ideas, pero es fundamental y no se suele tener en cuenta. Los objetos primeros los tenemos ya aprendidos en la infancia. Que la gente no suele tener eso en mente, pero es lo fundamental, yo en mente, lo tengo que utilizar para. Pero es crítico. Por eso nos pasamos muchos años de pequeños en los que no tenemos casi ideas, pero reconocemos casi todos los objetos. Luego las relacionamos. Los circuitos se conectan unos con otros. Y solo tienes eso, no tienes los otros. Bien, un ejemplo más, lo sigue pasando. Entonces, ¿qué es una idea? Pues una idea es simplemente una secuencia de objetos activados eléctricamente uno tras de otro. Usted ve un coche en la calle y si tuvo un accidente con un coche rojo y un coche rojo, pues muy probable se le asocie el circuito donde está codificado el accidente, no sé qué, una serie de cosas. Que se le aparecen solo a usted, pero no al vecino, que no lo vea. Para él el coche rojo significa carreras, Porsche, así. Así es como tenemos nuestra identidad personal con lo que hemos vivido, asociando circuitos que sí, que son objetos muy parecidos para todos, consensuados para todos, como lo que es un coche, pero no a qué cosas lo relacionamos. ¿Vale? Bueno, esto ya nos va a servir un poco para ir poniendo el problema de los mitos, digamos, en contexto. Vamos a ir analizando ahora algunos. Es una pequeña broma de los problemas de la semántica. Bueno, simplemente pone de manifiesto que a veces sabemos mejor lo que es un concepto que puede que sea consensual y está basado en algo físico real, es un circuito, pero luego no sabemos que es un circuito porque no es algo físico, por ejemplo. Nos puede ocurrir, ¿no? Es un poco paradójico, pero es así. Bien, vamos a he cogido solo unos pocos mitos, porque se imaginarán ahí decenas de ellos. He cogido solo 4 de los más comunes. Este es muy típico, usamos el 10% del cerebro. Seguro que ahora ya saben, porque estoy diciendo que no es real. Pero bueno, que luego las cifras se van a sorprender, pero vamos. ¿Por qué no es verdad? Bueno, eso que vendría son las descargas, ¿se acuerdan? Bueno, que al principio, de 3 neuronas diferentes. Unas disparan una espiga muy de vez en cuando, otras más rápido, menos rápido. ¿Por qué? Porque tienen más o menos estímulos. Simplemente, si uno estimula a una neurona muy poco, dispara muy poco. Codifica ese estímulo cuando aparece. Si aparece muchas veces, pues tiene muchas descargas. No hay más. ¿Quiere decir que esa neurona está perdiendo la posibilidad de codificar más? Así es que su función es codificar estímulos. Si no hay estímulos, ¿por qué va a disparar más? ¿Me explico? Fíjense, vamos a hablar de unas funciones concretas. Neuronas que controlan la respiración. Allí ven en la parte de arriba, inspiración, expiración. Son movimientos del diafragma, bueno, del volumen pulmonar. En el del medio es el movimiento del diafragma y abajo una neurona. Ven que la neurona dispara, ¿vale? En bars, en trenes, justo en el momento que coincide con la inspiración. ¿Vale? Y abajo tienen otra que coincide justo con la expiración. Son neuronas que van a mover el diafragma. ¿Y por qué no puedo rellenar los huecos de aquella? ¿Se imaginan? Son neuronas que una estira el diafragma de un lado y la otra del otro. No son las que nos permiten poder respirar. Claro, si yo al tiempo que la neurona que está haciendo expirar le hago de activar la otra exactamente a la vez que tengo un colapso, o sea, esto no se mueve. Pero las neuronas tienen que obedecer a los estímulos y dan las órdenes que tienen que dar cuando tienen que darlas. No hay la posibilidad de rellenar los huecos en los que no disparan, porque tendríamos un problema muy serio. Si uno sabe para qué sirven las neuronas, ya no se empieza a plantear qué hacen cuando no disparan, ¿no? Fíjense, esto es uno de los temas que ganó el premio Nobel no hace unos cuantos años, que es, habrán oído hablar de que tenemos todos los mamíferos un mapa para navegar en el espacio. Pero este es un experimento bastante sencillo. Es un ratoncito que está moviéndose por un laberinto y le estamos registrando muchas neuronas a la vez. Aquí voy a poner una evolución de las descargas de distintas neuronas, de la 1 a la 8, cuando el ratoncito se está moviendo. Fíjense, según va pasando el ratoncito por distintos sitios, van disparando una neurona, luego la otra, luego la otra. Esto es real, ¿no? Estos son cientos de experimentos de así. Entonces, ¿qué tiene uno? Pues que cogiendo los puntitos de color son disparos de las espigas, ¿vale? Son los que están aquí representados ahora en el tiempo. Que si cojo estas 8 neuronas, yo tengo una representación del recorrido, del mapa espacial. Claro, ¿qué pasaría? Bueno, pero es que esta pobre neurona está perdiendo, está disparando nada.
¿Por qué no dispara? ¿Por qué no codifica más? Bueno, porque no está para eso. El ratón en cada sitio ve unos estímulos distintos. Aquí hay unas cosas, hay otras y hay otras. Y cada una se enruta por unas cifras distintas, hasta que llega la neurona que codifica solo esa baldosa. ¿Sí? Solo una baldosa. Luego otro, luego otro, luego otro. Todas juntas le dan a usted el sitio concreto, el mapa del espacio en el que está. Claro, si yo a esta neurona, por ejemplo, ¿dónde está? Por aquí, donde sea, con un estímulo eléctrico que yo mismo le imponga, la hago disparar aquí o aquí, ¿qué creen que pensaría el ratón? Lo que vería es que de repente hace un salto a otro lado, porque yo le he inducido el disparo donde no debe. Porque esa neurona codifica un sitio. No puedo hacer que esa neurona dispare en otros momentos y codifique otras cosas. Las neuronas obedecen a estímulos, no hacen otra cosa. O sea, que eso es una auténtica tontería. Las neuronas hacen lo que tienen que hacer, codificar estímulos y extraer información, comparar, etcétera, etcétera, un montón de cosas más. Pero no podemos decir que porque una parte de una población deje de disparar, estamos perdiendo capacidad de computación. No tiene sentido. ¿No? Bueno, este es el primer mito. Vamos a otro. Este es un mito, entre comillas, un mito negativo. Y además depende de qué disciplinas con los que uno habla le dicen sí, no, funciona con un ordenador, no funciona con un ordenador. Bueno, la verdad que depende mucho de quién. Pero, fíjense, vamos a hacer aquí una analogía de lo que pueda ser las características de un ordenador y de una persona, ¿no? Ambos tenemos, digamos, dispositivos de entrada. Y nosotros somos los sentidos. En un ordenador pues una cámara, el tablero, un ratón, un analizador de sonido, un analizador, lo que sea. Dispositivos de entrada. Y podemos tener una parte de ejecución. Para andar, sí, se le pueden poner, dar órdenes a un motor, lo que sea, ¿no? Partes de salir. ¿Cómo lo procesa un ordenador? Pues lo sabemos todos, con un circuito muy complejo. Por lo complejo, más cosas puede hacer, ¿no? ¿Cómo los procesa el humano? No, con muchos circuitos. Van muy de la mano, ¿verdad? Van muy de la mano. Entonces, ¿en qué se diferencian? Bueno, se diferencian en detalles del interior. En el cerebro, en el cerebro no hay una unidad separada de procesamiento y de almacén. Los ordenadores tenemos una unidad que almacena los datos, no procesa nada, y otra que la CPU que los procesa, que transferimos. ¿Vale? En el cerebro no. Los circuitos, que son más interesantes, son a la vez unidades de almacenamiento, significan cosas y procesamiento. Una ventaja enorme que tiene el circuito del cerebro. Otra cosa, el programa de un ordenador es fijo, no aprende. Bueno, el software. El cerebro sabemos que sí. ¿Pero por qué? Claro, es que los circuitos de un ordenador son siempre iguales. En cambio, los del cerebro están cambiando continuamente. Eso es aprender. Bueno, si yo pregunto a un filósofo qué es aprender, me puede dar 80 explicaciones y todas razonables y las voy a entender. Aprender es cambiar. Me basta con cambiar el circuito para que yo sea una persona diferente. Eso es aprender. ¿Por qué? Porque ahora tengo una función diferente. Nada más. No necesito la palabra aprender para expresar el concepto aprender. ¿Me vale? Cambio. Pero bueno, no es tan así, no hay tantas diferencias. Al menos no ya no. Ahora mismo ya hay ordenadores que son capaces de cambiar sus propios circuitos. Estos ordenadores, que creo que empezaron a aparecer allá, no sé, unos 15, 20 años como mucho, utilizan unos elementos electrónicos que se llaman memristores. Son sustancias que permiten cambiar la resistencia eléctrica dependiendo de la historia anterior. Normalmente las resistencias son fijas, tienen una cantidad fija, y eso hace que la corriente eléctrica vaya por un sitio o por otro. Bueno, pero si usted puede cambiar la resistencia por la historia, ya puede hacer que en un momento dado la corriente vaya por un circuito o por otro. Por ejemplo, el dióxido de titanio es una de estas sustancias, ¿no? O sea que ya hay ordenadores que, digamos, se pueden cambiar su propia circuitería para hacer una función que se le pueda pedir de una manera óptima. ¿Qué problema tienen? Pues el mismo que tiene el cerebro. Cuando yo estuve con una persona alemana que desgraciadamente falleció, habían acabado de hacer un ordenador de estos con 100.000 unidades, se están preparando unos 2 millones, ahora mismo no sé por qué nada. Pero
son ordenadores que tienen una función muy similar en lo que se supone aprendizaje. El problema que tienen, que esa, la circuitería ya no sabe uno cuál tiene. Y cuanto más células tiene, ya no la pueden reproducir, porque le dicen al ordenador, venga, optimiza esta función, empieza a cambiar los pesos de sus circuitos, y tiene tantos que necesitaríamos hacer lo mismo con un cerebro, que es meter millones de electrodos para poder volver a dibujar el plano de los circuitos. Es lo mismo que hacemos nosotros con nuestros electrodos. Tratar de dibujar esos planos. Empiezan a haber problemas con las máquinas, los mismos que tenemos nosotros. Y no llegamos ya, y no voy a entrar a este tema porque nos perderíamos por la inteligencia artificial. Esto es software, esto ya no es hardware. Esto es hardware. ¿Vale? Es un ordenador que puede hacer 1000 cosas simplemente cambiando los circuitos físicamente. Y eso simplemente con el programa. Ahora con inteligencia artificial tú puedes conseguir que un programa se autocodifique, cambie su propio código. Pues nada, o sea que, con lo cual ya no hay tanta diferencia, ¿verdad?, entre lo que puede hacer una persona y un ordenador. Quedan para hacerse, o sea que el mito sobre si somos o no somos o tendrán un ordenador depende de qué ordenador hablamos y a qué funciones. Si siguen hablando con ingenieros, van a seguir diciendo que no, que nunca, que no aceptan que una máquina pueda aprender. Es curioso. Tengo conversaciones muy curiosas. Aquí en esta pequeña explicación he dado un poco también la visión de un electrofisiólogo casi al contrario de lo que quiere, de cómo quiere ver el mundo un ingeniero de telecomunicación, un ingeniero de TICS, ¿no? Vamos a por otro mito. Bueno, por supuesto, claro, esto da lugar a estas visiones de podremos llegar a cambiar nuestro cerebro, ampliarlo, potenciarlo con tecnología. Una cosa que me llega a decir. Entonces, un animal podrá llegar al hombre, modificándose, quiere decir. ¿Por qué uno llega y otro no llega? Pero hay una determinación física. Tenemos una cantidad de neuronas distintas. Por número de axones, pues no tiene más o menos, pero al final se podría... Bueno, te sorprenderías de ver la cantidad de funciones cognitivas que tienen ahora muchos animales que siempre se les ha negado por tradición, religión y historia. Porque al final... No para cualquier función cognitiva que sea considerada específica del humano, se la encuentran en casi cualquier vertebrado. Bueno, por lo menos cualquier mamífero. Grados. O sea, la cuestión no es que lo puede hacer. Eso es como decir, bueno, a ver, cualquiera puede escribir en Quijote, evidentemente no. O sea, que lo que hace una... Esa limitación no se sabe dónde está. Claro, De que puedan llegar o no. Es como un ordenador. Una persona... No, pero la sinapsis son... Lo conté al principio. el tamaño de... El tamaño, claro, ocupa espacio. No puedes dar más. Si tú pudieras hacer el circuito cada vez más complejo, podrías. Por supuesto que sí. Pero luego está el aprendizaje. Y el idioma, o sea, la parte comunicativa es fundamental. Solo ser un experto en comunicación, pero la cantidad de datos que podemos manejar por culpa, para bien o para mal, con el idioma es gigantesca. Y una cantidad enorme de conceptos que no existen y los manejamos, nos permiten para transmitirnos información. Y sin embargo no existen en la realidad, ¿vale? Todas las formas, imagínense. Pero a los animales les enseñamos, pero vamos, tengo oído que un chimpancé puede entender más de 3000 vocablos, más que muchas personas que conozco. O sea que estas cosas que siempre las hemos visto del lado del humano y los animales nada, mucho menos. Otro clásico, las emociones. Yo estoy cansado de discutir con ingenieros. Las emociones, no, las emociones no se pueden programar, pero eso es lo más sencillo de todo. Las emociones, madre mía, las emociones son descifrables. No sé, algunos recuerdan este tipo de clasificaciones de las partes del cerebro que vienen derivadas del siglo XIX, ¿no? El cerebro humano, el cerebro emocional, el cerebro reptiliano. Bueno, hoy día no mantenemos esas, por supuesto, pero sirven como referencia, sirven como guía para, al menos tienen ciertas aproximaciones con lo que ahora podemos considerar. Lo importante es que no hay una sola área del cerebro, de grandes áreas del cerebro, que no tenga comunicación con las otras. Casi cualquier función que digamos va a involucrar a todas las áreas importantes del cerebro. Entonces no hay una que sí que solo es. Las emociones, aunque puedan, digamos, residir en estructuras generadas sobre todo en vertebrados, en la zona subcortical, están comunicadas con la corteza y la corteza también hacia abajo, con lo cual hay una interacción. O sea, no es una sola estructura, todo está interaccionando. Entonces, pero por ejemplo, el cerebro de toda la parte que llaman manto cortical, la corteza, desde luego no es exclusivo de humanos, se lo tienen todos los mamíferos. Todos los mamíferos, con lo cual las funciones que uno siempre ha dicho, no, estas son de los humanos, el perro no, bueno, el perro no, pues vamos a mirarlo con detalle.
que es una cuestión de grados, todo es una cuestión de grados, ¿no? ¿Vale? Y lo mismo con las funciones más básicas, lo que antiguamente, ¿no? El cerebro reptiliano, bueno, pues, todos los vertebrados también las tienen. Pero miren aquí un poco lo que es las propiedades y características de cada una de estas grandes zonas, ¿no? ¿Cuáles son los estímulos que las activan? ¿Qué respuestas generan y qué capacidades proporcionan? Vamos un poco por zonas globales del cerebro. Si empezamos a hablar de abajo, son tronco cerebral, médula. Los estímulos a los que responde son rápidos, son estímulos de verdad, reales, ¿no? Son el tacto, temperatura, dolores, tenemos receptores que nos provocan esa sensación de dolor. Las respuestas son muy rápidas y son involuntarias, son reflejos. No las pensamos, ¿cómo vamos a pensar? Son reflejos, son normalmente de tipo motor. Capacidades, pues sobre todo supervivencia. Para huir de cosas que nos pueden hacer reír, ¿no? O acabar con la vida. La zona más tradicional asignada a las emociones. Bueno, aquí la cosa cambia mucho. Cambia mucho. Los estímulos a los que responden no son solo externos, luz, presión, temperatura. También son internos. Un estímulo interno es la activación de cualquier otra zona que va a esa zona. ¿Qué significa una zona cortical? Miren, aunque no lo sepa, pero va allí, es un estímulo. ¿Vale? Estímulos externos e internos. ¿Y cuál es la principal característica? Que estos estímulos son lentos y difusos. ¿Para qué sirven? Pues sirven normalmente, para generar clan, para que los individuos reconozcan a los de su propia especie. ¿Vale? No ataques a nuestra especie porque tenemos que sobrevivir, la especie, no solo yo. Para eso sirven las emociones. Y lo que son respuestas muy lentas, casi pueden durar toda una vida, desde meses hasta toda una vida. ¿No? La amistad puede durar toda una vida. El amor, pues quizá, también, no sé. ¿Y cuáles son las respuestas? Captación-repulsión. Son binarias. Son muy sencillas. No hay grados. O sí o no. O quieres o odias. No puedes hacer las dos cosas a la vez, aunque algunos puedan decir que sí. Pero bueno, es muy difícil. Nos mete normalmente en problemas. Y son respuestas de tipo hormonal o motor. ¿Y qué capacidad nos da? Pues capacidades, pues como decía, es un dualismo adaptativo. Sirve para diferenciar a los de tu especie de cualquier otro. Cualquier otro puede ser comida o comedor. Los de mi especie ni una ni otra, los tengo que distinguir perfectamente. Es crítico para sobrevivir. Por eso sirve tener una respuesta binaria. Reconozco en un congénere un olor, una forma, algo, dice, eres de mi especie, no puedo ni comerte ni dejarte mismo. ¿Y cuáles son las consecuencias o las otras capacidades? Bueno, pues ya la conocen. Polarización emocional, no hay respuestas intermedias. Y radicalización, o eres amigo o eres enemigo. Así que mucho cuidado con las emociones, que tanto las estamos continuamente fomentando, idolatrando, porque son respuestas muy primarias. Y no hay un amigo sino un enemigo. O sea que si uno tiene empatía por alguien, normalmente, aunque no se dé cuenta, está teniendo antipatía por el que le causó el problema a la persona a la que es. Tú te pones en el lugar de alguien, pero no en el lugar del que le ha causado el problema con quien eres empático. O sea que, ojo con las emociones. Y, por supuesto, en la corteza, pues los estímulos también son externos e internos. Pueden ser reales o imaginarios, los conceptos que hemos ido creando por consenso, y las respuestas son muy rápidas, ¿vale? Pueden ser tanto de tipo física como conceptuales, cognitivas, ¿vale? Son muy variados. Diferencia fundamental, allí es sí o no, aquellas tienes toda la gama y controladas. Ahí nace la famosa voluntad. La podemos controlar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los circuitos los hemos ido haciendo nosotros con la experiencia. Y, bueno, podría enrollarme más, pero sería demasiado. Capacidades, pues todas las que conocemos: lógica, razón, reflexión, conducción, anticipación y engaño. ¿Por qué el engaño? Porque el engaño es la principal ventaja de la corteza frontal de los primates. Si quiero, luego comentamos un poco de eso, porque realmente lo que nos ha hecho prevalecer sobre el resto de las especies es por la anticipación. Luego podemos hablar. Pero bueno, el aviso navegante es ojo con la polarización de las emociones. Y bueno, hay muchos que utilizan el manto cortical de adorno, digamos.
La idea no sería, continuamente estamos en los lados, no se imagina, tienes exploración en alto. Todos, en fin. Otro mito, los sueños, los famosos sueños. He puesto ahí dos puntos, fíjate, encuentro además unos mitos incluso contrapuestos. No, dicen, no, los sueños tienen significado. Yo creo por donde voy. O el cerebro se apaga cuando dormimos. Bueno, uno o los otros, si el cerebro se apaga, enseñamos. O sea que te va unos, a veces me van a decir, voy a poner todos los mitos juntos y el que gane me lo dé y yo voy a ver qué puedo hacer con él. Porque entre ellos se pueden destruir. Pero bueno, por supuesto que no se apaga el cerebro, se lo habrán oído. Todas las actividades eléctricas en el cerebro en distintas fases del sueño, o sea que no se apaga. Esto que ven aquí son las conocidas ondas lentas del sueño, ondas lentas, ¿vale? Voy a enseñarles ahora, esto es como se registra normalmente con un solo electrodo, pero voy a enseñar ahora cómo son en realidad, con un modelo que hemos hecho nosotros no para el cerebro de humanos, sino para el cerebro de una rata. Esta es una estructura asimilada por ordenador. La parte externa es la corteza cerebral, el manto cerebral, y las partes internas son dos zonas del hipocampo, ¿no? Están así, en 3D, y esas van a generar sus corrientes. Utilizamos las corrientes y van a generar ahora distintas capas. Bien, pues aquí tenemos varios tipos de actividades. Esas como son en la realidad en el cerebro. ¿Ven una onda delta, una onda del sueño? Empieza normalmente en la zona anterior del cerebro y se va moviendo hacia atrás. Suelen tener esa trayectoria. Aquí tienen las ondas teta del hipocampo, que también tienen esa trayectoria. Bueno, pero la realidad es que ocupan zonas enormes. Las producen corrientes que están muy cercanas a la estructura, pero el potencial de propagarlos más. Entonces, ¿qué ocurre durante estas ondas? Pues, si las ondas viajan de aquella manera, pues todas las neuronas por donde pasan esa onda se despolarizan y van disparando. En las ondas coinciden los disparos. Pero no se disparan todas las células, algunas, no todas. O sea que cada vez que hay una onda está barriendo toda la corteza. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve? Está haciendo los dormidos. Bueno, ¿se acuerdan? Para generar nuevas espinas. Las vivencias que tenemos durante el día se recogen en el hipocampo normalmente. Y por la noche, en el sueño y con esas ondas, se transfieren de nuevo, haciendo una llaman un replay de actividad, se cotejan con el hipocampo y fragman la sinapsis que se había formado transitoriamente. Nosotros tenemos sinapsis definitivas de las cosas que durante el día hemos podido, si son significativas, si son repetidas, todos los días hacemos lo mismo, pues ya las tenemos, no hacen falta, pero se pueden reforzar. Entonces sirve para hacer nuevos circuitos, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando activamos un grupo de neuronas? Lo hemos puesto antes. Si esas células esas ondas están pasando y activando neurona, se activa un circuito que se le activa otro, que a otro. Estaríamos viendo cosas y objetos que no los hemos tenido. ¿Se imaginan lo que ocurriría si nos hiciéramos despiertos? Estaremos alucinando. Por eso hay que hacerlo dormidos. Luego, que cuando uno duerme, lo que hace es desconecta toda la entrada talámica, que es la que viene de los órganos de los sentidos, la desconecta de la corteza, con inhibición. ¿Vale? Entonces, la corteza puede tener esta actividad de forma independiente o bastante independiente de las entradas. Entonces, ya no hay un problema de que pasen las ondas y barran todo el cerebro. No soy consciente de ello, simplemente. Pero si no, nos volveremos locos. Hay que hacerlo dormidos, más vale, porque si no, cada vez que tengamos una onda, esto la gente que tiene visiones, hay patologías, no puede tener visiones que no existen, simplemente porque se le han activado ciertas zonas de la corteza cuando no había estímulo. Pero él lo ve, lo siente, puede ser de calor, de temperatura, de sonido, hay gente que oye sonido. ¿Vale? Y simplemente porque donde tiene grabadas palabras se le han activado en un momento que no había el estímulo sonoro. Así de mecánico es el cerebro. Es que mi madre tuvo Alzheimer y me acuerdo que el neurólogo cuando empezó con el Alzheimer con 60 y tantos me dijo que lo primero que se pierde en la demencia y en el Alzheimer es la corteza cerebral. O sea, es ahí donde empiezan. Bueno, no sé, a ver, la pérdida es de las más intensas y las más marcadas, pero sobre todo es la más ostentosa. Casi todos los recuerdos que tenemos que contienen, o digamos, están codificados por un número enorme de neuronas, se van perdiendo conexiones, los recuerdos cada vez son más débiles. Desde Sponatan empezamos a no tener relación, a no entender o ver relación entre objetos que hemos estado viviendo. Sí es de las primeras que sufre más esa caída, pero los que hemos tenido la mala experiencia de una persona con Alzheimer sabemos que poco a poco se empiezan a degradar también las funciones cognitivas degenerativas.
sea que acaban perdiéndose también contactos en estructuras cerebrales del tronco y del resto, que son las que mantienen esto, o sea que es progresiva y quizás sí empieza de una forma más acusada en la corteza cerebral, pero no se parece desgraciadamente. La epilepsia tiene, mira, ¿te acuerdas? Claro, la epilepsia en realidad es un síndrome, ¿vale? No es una patología. ¿Te acuerdas cuando comentábamos que las neuronas disparan obedeciendo a estímulos y que no puedo hacer que dispare cuando no tiene? Porque si yo pongo a todas las neuronas a disparar, ¿qué tendría? La epilepsia es una manifestación de que el equilibrio entre neuronas que excitan y neuronas que disparan se ha roto. Si yo quito las inhibidoras, estas empiezan a disparar como locos. Ya no obedecen a estímulos. Una persona que está teniendo un ataque, luego no se acuerda, ni siente nada. ¿Por qué? Porque están todas las neuronas disparando por su cuenta. Y es una realidad, pum, 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 pum. Entonces no está obedeciendo a estímulos. Por suerte, entre comillas, durante ese momento la conexión corticotalámica parece que está bastante deprimida, porque si no uno sería consciente, sería una auténtica locura de sensaciones, pensamientos, ideas, visiones, todo válido y todo mezclado. Por suerte se nos corta la conexión talámica y no se nos hace, digamos, consciente. Pero de hecho, además sirve para incluso borrar. Los recuerdos de ese día se pueden borrar. Uno puede perder la última crisis epiléptica, puede borrar todos los recuerdos que ha estado generando durante las últimas horas. Muy comprensible. Esto es la actividad. Recuerda que la sinapsis se forma por la actividad repetida, pero todo tiene sus rangos útiles. Si te pasas, puedes producir el efecto contrario. ¿Y eso que tiene de particular? Mira, vamos a entrar un poquito ahora en la última parte. Vale. Los fenómenos divergentes. Vale, pero ¿cómo se estudian? Bueno, vamos a entrar en la última parte donde se menciona un poco esto, ¿no? Que era un poco lo que era, digamos, el objetivo inicial de la charla. Los mitos, ¿cuántos hay? ¿Cómo se extienden? ¿Cómo se transfieren? ¿Vale? Estos trabajos normalmente los hacen psicólogos. Es uno de sus objetos de trabajo, ¿no? He hecho una revisión, no hay demasiado trabajo, habrá una cincuentena o así, y casi todos son evaluarlos y han encontrado cosas realmente sorprendentes. Fíjense en el título. Hay muchos además, porque hay muchísima gente interesada ahora, sobre todo educadores, interesados en aplicar conocimiento de neurociencia para optimizar la educación, ¿no? Tanto niños pequeños de 80 edades y quieren saber qué cosas pueden hacer que en momentos adecuados sean más eficientes para enseñar, ¿no? Entonces hay una cierta obsesión casi, si lo podríamos calificar así. Entonces, de estos trabajos, lo más curioso a mí me sorprendió, tengo que decir que me sorprendió bastante, y es quiénes son los depositarios de los mitos. De estos trabajos, fíjense una frase como esa, que los profesores, los maestros son entusiastas por la posible aplicación de la neurociencia en los métodos educativos, ¿no? Pero fíjense cómo acaba la frase. Dice, tienen dificultades para distinguir pseudociencia de hechos científicos. Fíjense en esta tabla que está hecha además en varios países, con 4 de los mitos más típicos, ¿vale? La dominancia de un hemisferio u otro, la coordinación motora con relación a la capacidad de aprendizaje, ejercicios de coordinación también para mejorar el famoso uso del 10%. Este es el porcentaje de los que fallan. ¿Están viendo los números? Fíjense el del 10% famoso. 48, 46, 46, menos en Estados Unidos, no sé por qué razón, prácticamente los niños son europeos. Pero miren los demás, 90, 80. Son profesores. En otro trabajo he encontrado resultados que realmente son muy curiosos. Por ejemplo, comparaban grupos de estudiantes de bachillerato con grupos de universitarios. Dentro de universitarios y universitarios de humanidades o de ciencias, y dentro de ciencias que tuvieran algún curso o aproximación a la neurociencia o que no. No voy a preguntar, porque seguramente ya sabiendo lo que aquí hay dato encerrado me van a contestar, pero se lo resumo rápidamente. No hay diferencia entre chicos de instituto y chicos de universidad. Apenas hay diferencia entre los de universidad que hacen carreras que no tienen relación con el cerebro. Bueno, los que hacen carreras de ciencia sí tienen una menor frecuencia de neuronitis.
pero sigue siendo escandalosamente alto. Y solamente los que han tenido algún contacto con la asignatura de neurociencia tienen menos, pero así sigue siendo escandalosamente alto. Claro, entonces uno se pregunta, ¿el conocimiento nos quita los mitos? ¿O de dónde vienen? ¿Cómo han llegado hasta ahí? ¿Y qué poder tienen que ni siquiera acercándonos a conocimientos científicos somos capaces de derrotarlos? Fíjense, hay muchos aspectos que se podrían considerar en esto. Yo, como neurofisiólogo, pues, lógicamente tengo una vista quizá un poco parcial, pero diferente a los psicólogos. Para mí, la mayor parte de esas frases que ponen y que le obligan a la persona a decir verdad o falso, en realidad son erróneas horribles. Aquí he puesto una cantidad de ellas. Estas son frases típicas de los test, las he sacado de los test. Y en rojo están las que ellos califican como falsas y en verde las que califican como verdaderas. Ahí donde hay un asterisco al final o una palabra negra, es que yo no estaría totalmente de acuerdo. Por alguna razón. Normalmente es por exceso de generalización, o por falta de horrible. Fíjense cómo se puede, una cosa muy moderna ahora, que además se ve mucho en periódicos, se puede convertir en un mito. Si yo ahora les digo que las neuronas se regeneran, ¿qué me dirían? Si están en contacto con la prensa, ¿me dirían que sí o que no? Que sí, ¿verdad? Hace 10 años era un no rotundo. Bueno, pues la realidad sigue siendo un no rotundo. ¿Por qué se ha creado ese mito? Que es lo que es mito. Porque hay dos puñeteras neuronas que se regeneran y ni siquiera son neuronas. ¿Vale? Son protoneuronas. Pero ¿qué pasa? El científico dice, uy, aquí tendrás una replicación. Son neuronas, unas de ellas son las que nos sustituyen neuronas que se desgastan del bulbo olfatorio. Hay que reponerlas porque tienen tanta área mecánica que se van desgastando. La mayoría de la genética no es capaz de reponerlo todo y al final los cargas no mueren, ponemos pruebas. Entonces hay una serie de neuronas que están generadas en la zona pegada del ventrículo que van viajando hasta llegar al bulbo y ahí vuelven a aparecer, se vuelven a diferenciar como neuronas completas, definitivas. Pero el resto, no. Tenemos las mismas neuronas, muchísimo menos de las neuronas con las que nacemos. La neurona que tienes la aguantas hasta que te mueras, 80, 100 años, 120, lo que sea, la misma neurona. Las neuronas no se regeneran. Entonces, ¿qué es la típica falacia de tomar la parte sobre todo? Pues eso habrá trascendido, porque ponen ciclos, ahí a lo mejor la Diana Arroyo tenía razón, cómo contamos las cosas. Hay que ser un poco riguroso. Porque si no puedes conseguir generar mitos, generar expectativas falsas, no se puede curar una patología neurodegenerativa, porque las neuronas se han muerto. Hemos estado casi 40 años haciendo experimentos y experimentos. A ver, pongo unas neuronas de aquí, las pongo allá, pues allá. Aunque la neurona sobreviva ya en contacto, lo que crean son tumores. Porque el cableado con el que hacemos toda la conectividad de cada persona lo hacemos con la experiencia vital. Si tú pones en una célula de crecimiento de contactos, ¿qué va a codificar? Si los axones de la célula que quieres sustituir ya estaban representando un objeto concreto, iban a tal sitio y se ha hecho con muchas repeticiones en tu experiencia diaria. No sirve. Claro, eso ahora es, ya, no ha pasado nada, porque se han gastado una enorme cantidad de recursos buscando eso. Si lo hubieran preguntado a un fisiólogo, he dicho, no vayas por ahí porque es un lugar directamente, es una voz. Pero eran virus celulares y decían que a lo mejor ahí podría haber una cura para todo. No, el cerebro tiene esa cualidad. Las neuronas usted se las lleva desde que nace hasta que muere. No se regeneran. Están llenas de fibras. Fíjense, una neurona de la corteza motora llega hasta la punta del dedo. Parece una jirafa. 4 metros. ¿Le va a decir a una neurona que ponga ahí que viaje y se sortee 8 millones de obstáculos hasta llegar a la punta del dedo? Es imposible. Por eso es imposible. Así que más vale buscar otros métodos. Entonces vamos a ir acabando. Unas pequeñas ideas, frases a modo de discusión, ¿no? De las dificultades para erradicar los mitos. Acuérdense que un mito es algo que comunicamos, queremos comunicar con nuestra buena voluntad a alguien, ¿no? Lo hacemos por palabras. A la ciencia nos piden que expliquemos cómo ocurren estas cosas. Y lo más curioso es que a la gente no le van los descartes. He dicho al principio de muchas de esas funciones que ahora son objeto, digamos, de trabajo de la filosofía o la psicología. Tenemos ya respuestas son parciales o como mínimo sabemos que no es. No les vale.
A la gente no le vale. No le vale que yo le diga, no es así. Yo le digo, mientras lo sepas, yo me quedo con lo que tengo. Eso es lo que hacemos todos también. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como decir, me dan otra idea, me la quito. Ah, es falsa, vale, entonces me quedo sin idea. No tengo que quedar sin idea. Porque lo que tienes que quitar es un circuito. Es algo físico, real, tangible, como una pierna. ¿Vale? Bien, un poco la secuencia de eso. Los neuroobjetos son circuitos. Cuando se activan eléctricamente, pues nos evocan una imagen, sensación, sonido, así. Las ideas son asociaciones de esos circuitos de neuroobjetos concretos. ¿Vale? Las asociaciones de neuroobjetos reales y no reales, da igual, son circuitos, pueden dar lugar a creencias y mitos. Siguen siendo circuitos. Un mito es en su cerebro un circuito físico, una conexión con fibras de un grupo de células a otra. ¿Cómo quita usted eso? Hay que desprogramar. No puedes meter ahí a un cirujano y decir, sí, quítame este mito. ¿Vale? Pues te quitan esta pierna. No, no se puede, no funciona así. Por eso no es tan difícil de erradicar. Para convencer a alguien, que por ahí vamos, creo, con esto, tenemos que eliminar los circuitos. Son algo real y físico, ¿vale? No son una palabra, no son un razonamiento. La lógica y la razón no sirven mucho. La lógica y la razón sí puede generar más circuitos, pero tienen que competir con los que ya había. Ya entramos en otro problema. Las presuntas contradicciones son circuitos. Si entran dos referencias a una zona, ¿cuál va a funcionar? ¿Cuál va a ser óptima? La que tenga más potencia. Incluso podría llegar a desplazar. Unos problemas de plasticidad anatómica muy por cierto. Pero cualquier tipo de intento de reemplazar o sustituir o anular mitos se hace con palabras. Los datos no sirven. Nadie quiere quedarse sin ideas. Pero no es porque no queramos. No, por si acaso, yo no, es que lo que tienes es un circuito físico y no hay nadie que te lo quite. No se borra un circuito. ¿Vale? Entonces, son palabras comunes. La comunicación, incluso plantear un circuito, no son palabras comunes del día a día. Y esas palabras pueden ser conceptos, generalizaciones, cualidades, y se aprenden en la infancia. ¿Cuándo hemos aprendido la palabra inteligencia? 3, 4 años. ¿Sabíamos lo que era? No, lo hemos oído 80 veces antes de tener una pequeña idea de qué era. ¿Y qué idea nos hemos hecho? La que nos ha dicho el primero que nos ha tratado de explicar. Y luego otro nos ha dicho otra cosa. Y luego llegamos a la facultad de filosofía y nos dicen otra historia. Pero vamos ya a la facultad con una idea preconcebida, pero consensuada por nuestros padres, amigos y todo demás, de lo que son cada una de estas cosas. Son circuitos, no son palabras, son circuitos. Con lo cual, estos son los más consolidados, se aprenden de pequeño. Como para quitar los de medio. ¿No? Pues lo mismo ocurre pues, con cualquier cosa que uno aprende de pequeño. Ideas, las normas, el equipo favorito, todo eso. ¿No? Claro, esto no voy a entrar en ello, si obviamente os podemos comentar que para qué el cerebro hace circuitos que no, de cosas que no existen. Es pura evolución. Pero bueno, lo cierto es que entre estas palabras que son circuitos y estas otras que también son circuitos, al menos los fisiólogos nos quedamos con estas. Y con esto nos piden que expliquemos esto. Son cosas que no existen, pero como son consensos, son útiles. Y nos sirven para comunicarnos. Vamos a hacer todo un mundo, y de hecho lo tenemos hecho a base de palabras que son conceptos. ¿Por qué? Porque son circuitos. Son reales como circuitos, no tiene existencia material. Entonces, pues mi definición favorita de formas de comunicar a otros que no entendemos, el corolario. Hablar de cosas que no existen es ineludiblemente hablar sin saber. Uno no sabe de un objeto que no existe. Puedes consensuar lo que quieras. Puedes hablar del ratoncito pero lo que quieras, pero nunca puedes decir que sabes que es el ratoncito pero. Claro, consensúas, te haces una historia, se la cuentas al otro, que bonita la reconoce, pero no puedes decir que sabes que es el ratoncito Pérez. Lo que sabes es lo que otro piensa que es, o que entre todos sea consensuado. Yo solo tengo una fórmula. Comunicar tiene muchos problemas. Comunicación es una palabra a la que todos le dan un significado, un consenso, pero no todos le dan exactamente el mismo significado. Bueno, pues cuanto más hablamos, más erramos. Y de las conversaciones de donde salen más mitos. Por eso es tan difícil quitarlos. Por eso los profesores tienen tantos, los han aprendido de pequeño.
Es difícil, es muy difícil. Yo ahora les aseguro que hablo con colegas míos de neurociencia que no son fisiólogos y tienen los mismos mitos que los demás. Los mismos. Los fisiólogos tenemos esta idea, esta otra forma de ver que los conceptos son difusos y quizás os cuesta un poco menos, ¿no? Pero bueno. Y aquí. Muchas gracias por la atención. Las ideas sustitutas. ¿Qué de mito tiene el que si yo pienso en algo, en cómo tocar el piano, cómo hacer un movimiento de escalada sin hacerlo, realmente genera conexión? Es decir, genera Es una realidad, ya no es clave. No, habrán oído muchas veces las neuronas espejo. Es un nombre horrible, ¿no? Pero bueno, es una realidad práctica. Cuando vemos hacer algo, se activan en nosotros neuronas como si nosotros mismos las estuviéramos haciendo. Activar recortes, descargas eléctricas, genera sinapsis. ¿Y qué habilidad tiene esa sinapsis? Si es por una afinación. Bueno, los que estáis en el mundo educativo tenéis una respuesta mejor que yo. ¿Cuánto dura algo que aprendes sin haberlo experimentado? Tenéis respuestas más claras. Pues depende de propiedades incluso casi individuales del cerebro, pero sobre todo de las veces que lo repito. Por ejemplo, hay muchas normas que nos conocen muy bien los educadores de qué tipo de actividades favorecen el que algo se aprenda y que dure durante más tiempo. No, yo no soy experto, no tengo que decir, pero la repetición es un clásico. La repetición tiene el efecto de descargas eléctricas continuas, forma más sinapsis. Cuantas más sinapsis formes, más tiempo va a durar. Hay pruebas muy fáciles de hacer que se pueden hacer ahora con imagen en humanos, en las que se ve, por ejemplo, que una persona que practica violín, la zona de representación de una mano puede ser 4 o 5 veces más grande que la de una persona que no. Vale, la corteza ocupa todo esto de la mano y en la mía, pues a lo mejor ocupa todo esto. No es solamente la cantidad de sinapsis en la misma zona, es que los propios axones que vienen desde el tálamo y me levanto mi brazo, han ido extendiéndose y expulsando, roban zona cortical a otras. De ahí viene una teoría, bueno, de las teorías, una realidad que es la de la competencia entre las células. La corteza es una especie de... es como una estructura multifuncional, va a hacer lo que le enchufes. ¿Vale? Por eso, cuando nacemos, la corteza en primates prácticamente no hay muy pocas fibras, poquísimas, algunas más, 4 contadas, y empiezan a generarse fibras a medida que van abriendo los ojos, etc. Entonces, ahí es el primero que llegue. El primero que llegue, si no practica mucho un tema, una disciplina, un objeto, una acción, lo que sea, tiene más cantidad de zona cerebral con más fibras y más sinapsis. Si es algo aprendido, pues va a durar mucho más. Imagínate cómo estamos en el Alzheimer. Si van desapareciendo las neuronas con una tasa y unas pocas, pues la definición de un objeto, de una relación, si tienes 2 millones de sinapsis para relacionar los objetos y se te van muriendo 3 o 4 al día, hasta que empiezas a tener dudas de esa relación o a sentir que no reconoces esa relación, igual tienes que haberte cargado el 70% de la conexión. Pero si tenías 1000, pues igual en 2 meses desaparece y ya no tienes esa relación. O sea que el cerebro es tan mecánico como eso. Es lo bueno. Es lo que nos hace diferentes. La verdad, toda la capacidad del mundo de aprender casi lo que queramos. De eso viene una famosísima frase, dentro de los conocidos, del campo de Ramón y Cajal, que ya entiendo que ya apenas él no hacía fisiología, sino de anatomía, pero simplemente para observar cerebros de personas que habían tenido tales o tales circunstancias, patologías, etc., él ya hizo esta frase, dice, cada uno puede ser escultor de su propio cerebro si se lo propone. Es un clásico. Ya estaba anticipando que si uno practica algo, va a tener más cantidad de cerebro, de corteza dedicada a esa función. Eso sí es sencillo. Esa iba a ser mi pregunta. O sea, en realidad, y no solo que argumentaba, un arquitecto somos de nuestro cerebro. O sea, la nueva venía del libro. Somos... A ver, eso es un tema fenomenal para hacer los filósofos, me imagino que lo habrán tratado para saciar, ¿no? Cuánto nos influye el ambiente, cuánto nos influyen los padres, etc. Incluso lo tendrán cuantificado. A ver, fíjate, los que vamos a una misma escuela de pequeños tenemos el mismo profesor, decimos exactamente lo mismo.
todas las sinapsis que vamos a hacer van a ser casi sobre los mismos objetos. La gente de una ciudad o de un país habla un idioma y tiene unas conexiones que no tienen los de otro idioma. O incluso, imagínate, hay diferencias clarísimas estudiadas entre la gente que aprende un idioma, pues aprende por curso, por voluntad, un idioma típico de alfanumérico o un chino, escritórico, ¿no? Están hasta en áreas distintas del cerebro. Claro, ¿has decidido tú qué idioma aprender? Ahí viene la pregunta. ¿Cuánto puedes decidir tú en tu vida? Yo no creo en la palabra decisión. ¿Vale? Pienso que todos son estímulos y respuestas, para que son tan complejos que es prácticamente imposible. Pero bueno, asumiendo que en la práctica puedes hacer algo que podrías considerar decisión, ¿hasta dónde puedes decidir qué vas a vivir? Lo cierto es que estás condicionado por la vida diaria, casi todo. Tienes que comer, con lo cual necesitas un trabajo, con lo cual necesitas una cantidad enorme de las cosas que hacemos cada día, nos las hemos autodeterminado, autoobligado. Con lo cual, todas esas cosas que hacemos tienen un mapa muy similar. Bueno, mira, me voy a tal isla a vivir el resto de mi vida. Puedes hacerlo. Probablemente a partir de ese momento tu cerebro empieza a diferir un poco más del resto. Pero eso ya es un problema ajeno a la fisiología. Puedes decidir qué vivir. Puedes decir que estudiar, no todos. Algunos no pueden estudiar. O sea, que esa gente no va a tener acceso cultural. Bueno, entonces, pero ya no es un problema de fisiología, pero sí. Todo lo que sea aprendizaje es algo que entraría en esa categoría. Pero no puedes decidir respirar, ni dejar de hacerlo. Y son las mismas neuronas. Las mismas. Con los mismos mecanismos. No hay ninguna diferencia cualitativa ni entre los mecanismos entre las neuronas que nos hacen respirar y las neuronas que nos hacen pensar. Exactamente los mismos. Entonces, hay posibilidad de alterar lo que uno puede autoenseñar, se puede hacer o decidir hasta cierto punto, pero hay otras que no. ¿De qué depende? Pues de las estructuras que simplemente nos mantenían vivos y otras que ahora nos permiten evaluar mucha más cantidad de información para anticipar, que ahí venía el título ese de abajo, por qué los primates hacemos circuitos de cosas que no existen. Claro, no lo puedo utilizar ahora para escribir el Quijote, para el masonata, cualquier cosa. Pero realmente es obvio que no estaban para eso los circuitos. Es uno de los grandes progresos, una reducción de los animales, de los primates, toda esta parte frontal de la corteza tiene muy poca conexión con el tálamo, con la entrada sensorial. Se dedica sobre todo a procesar los datos que ya están grabados en el neuronas, se van adquiriendo más atrás. ¿Para qué sirven? Para anticipar posibles futuros. Tú tienes objetos que has ido viendo, cuchillo, lo vas asociando, y ahora dices, bueno, pues mira, voy a asociar cuchillo con persona con mala cara, y cada vez que vea con mala cara, me voy a apartar un poco. Has anticipado un posible peligro. Anticipa futuros. Es un mecanismo de supervivencia brutal. Puedes anticipar todos los futuros que se te antojen con los datos que ya tienen para prevenir posibles circunstancias que te puedan venir bien mal. Para eso hacemos generalizaciones, conceptos, en circuitos y luego los manejamos sin que realmente los hayamos vivido. Para eso es función es una función de supervivencia. No son para escribir el Quijote, es pura supervivencia. ¿Vale? ¿Puedes decir que escribir? Sí. Tenemos que decidir, es algo que hacen las neuronas. En relación con esta noticia que ha salido esta semana en el periódico sobre se podía, en la neuronas yo creo que seguramente ya se podía leer el pensamiento, pero bueno, eran estas personas que habían conseguido ya 20 años sin hablar, que pudieran con una serie de electrodos o lo que sea, mandar de alguna manera que se podía traducir lo que... Pero no he entendido muy bien el artículo. ¿Cómo lo hacen? O sea, bueno, todavía es un elemental. A ver, espérate, ahora casi más fácil que eso, que siempre estar como muy maquillado para que intentamos con la que no son. Hay otra cosa que sí es realidad, por ejemplo, las interfaces visuales. Toda la zona posterior de la corteza es la corteza visual. Y está muy conocida, es complejísima, es muy compleja. ¿Vale? Pero está muy bien conocida, es lo primero que se entiende. Se conocen todas las vías, como desde la retina, los distintos colores, sombras, etc., van propagando en distintos revés hasta que lleguen aquí.
Bueno, ahora tú puedes coger una matriz de electrodos, colocarla en la parte posterior del cerebro y activarla en distintos sitios. Le provocas a un paciente, a una persona, paciente de la misma ciega, le provocas puntos de luz. Son objetos. Bueno, esos puntos de luz pueden ser imágenes de una cámara, ¿vale? Tú coges los píxeles de una cámara, los transformas en corriente eléctrica, llegan aquí y estimulan. Al principio solo son puntos de luz. Y esa persona, al cabo de un tiempo, coge esos puntos de luz y los reconoce como una cámara. Es lo mismo que hacemos nosotros de pequeños. No es diferente. Uno aprende a ver. Cuando uno abre los ojos por primera vez, ve luz. ¿Vale? No sabe lo que es una forma, porque nunca entendió formas. Y con el tiempo, a base de ver formas, empieza a formar, mira, contraste, barras, etcétera, empiezan a formarse todas las zonas cerebrales de la corteza visual que ven contrastes de sombras, etcétera. Y al final puede formar una imagen. Y siempre reconoce que la cara es una la primera, la que más ve. Es el primer circuito claro que se forma. Entonces, cuando estas interfaces están provocando estímulos que no significan en principio nada, porque no van a una zona de la visión, a la corteza visual, como has visto, los objetos visuales están repartidos en varios sitios. No tenemos ese mapa de cada uno para poner los electrodos en esos sitios. Entonces, lo que hace es enseñar de nuevo a ver a la persona. A base de practicar, y tú siempre proyectas una imagen, ese grupo de puntos de luz que ha visto lo acaba llamando cara. Y lo interpreta como una cara. Y al cabo del tiempo no hay ningún problema para distinguir una cara cada vez que ves un grupo de luz y de una cara. Yo decía que en el que he leído, porque me llamó la atención la noticia, que de alguna manera proyectaban una serie de imágenes y identificaban que las personas se habían activado de tal manera que luego, con X conceptos, X palabras, pues cuando le preguntaban y esa persona que no puede hablar evocaba, se activaban esos cerebros y la inteligencia artificial interpretaba. Ah, vale, quiere decir. Más o menos lo que he sentido yo, que no bueno, que estoy de letras. La artificial es, ahora ya es mucho más potente que la natural. Es una forma de ayudar, claro, para que tú puedas ver una cara o entender un sonido con una serie de estímulos, tienes que cambiar los estímulos. Si hay una inteligencia artificial que te lo pone más simple, pues bueno, mejor. Yo he visto, por ejemplo, actuadores de estos con borros cerebrales a la mano y la persona lee con toques en la mano después de haber traducido una imagen a impulso y sus ondas cerebrales para decirle simplemente con toques en la mano. Se puede comunicar incluso con gente en coma. Hay cosas sorprendentes con eso. El cerebro es así, es una máquina biológica que requiere estímulos y los acaba interpretando porque se repiten siempre de la misma manera. Entonces, los patrones de estímulo es un patrón de estímulo, que esta forma es una silla, pero a lo mejor si me borro los bordes, igual me parece una nuez. Pero si además la asocio a X cosas, como sentarse, patas, etcétera, pues ya nunca voy a ver una nuez ahí, voy a ver una silla. Acuérdense que los fotones es lo que ven. Los fotones no llegan a la corteza visual. Es toda interpretación de activaciones eléctricas de un grupo de neuronas. Cuando yo la registro, como hemos visto en el caso de la rata, que está navegándose, ven neuronas que se activan. Y ahí, como si fuera Matrix, yo tengo que leer esos códigos y decir, está viendo tal. Esa es la realidad. Eso es aprender a ver. Pero los fotones se quedan aquí en la retina. Las imágenes, pero... Entonces, estos experimentos con interfaces, pues a veces tienen estos trucos, hay muchos trucos para conseguir un gran titular, ¿vale? Hay muchos de estos también de visión, pero si uno ve el trabajo de que encuentra imágenes que le han presentado para ver si la IA es capaz de interpretar las ondas cerebrales por el objeto real, reconoce 1,5, la silueta de una cara, que es lo primero que reconoce cualquier primate. Hablar de su mano. O sea, que lo más fácil de todo. Lo demás es un punto. Pero claro, sacas a la prensa. Ya, podemos ver directamente. Pero no. Bueno, pues era la última, si no. Es posible que, porque nosotros al fin y al cabo somos circuitos y conexiones, es posible que con el tiempo nos haga daño en ese sentido. Es decir, que cuando más fácil nos lo pone, más
menos trabajamos, menos frutos tendremos, ¿no? O no tiene nada que ver. Eso es que los filósofos llevan ya años y años dando vueltas de tema mucho mejor que yo. Yo tengo hijos y sé lo que les ha hecho y seguro todos hemos experiencias de estas, ¿no? De cambiar de repente de tipo de estímulos. Claro que hay cambios, buenos o malos, no sé, eso seguro que me contesta mejor que yo. Mal o bien, lo que vas a hacer es cambiar. Vas a cambiar, eso seguro. Mal o bien. Porque no hay personas que todo lo que están en la inteligencia artificial y tal como que Eso es un clásico, ¿no? Si en lugar de hacer esfuerzos por recordar cosas, simplemente vas a la base de datos, pues pierdes práctica. Y perder práctica es perder cualidad, perder capacidad. Para siempre, como es uno de los mitos, pues a lo mejor es para siempre. Eso habrá que ser más inteligente. Bueno, pues nada, bueno, pues muchas gracias por la interesante conferencia.